saben que a mí me gusta siempre comenzar todos los sermones de esta manera. No hay día como el domingo. De verdad que sí. Esta semana, retomando un poco las actividades luego del viaje a Venezuela, de verdad que siempre es bueno volver a casa, por supuesto aquí en Barcelona. Tuvimos unos días de playa, compartiendo también con la familia que tenemos aquí. Se pasa bastante bien, por eso es que me ven un poco doradito, si no ven un poco la familia. Pero como el domingo no lo hay. Prepararse en la mañana, levantarse temprano con el deseo de acercarnos a casa del Padre, eso es completamente diferente y es un gozo que debe permanecer siempre en nuestras vidas. Acercarnos y anhelar el domingo para que podamos alabar y glorificar su santo nombre. Ciertamente estuvimos tentados de quedarnos, pero por razones laborales, incluso aquí dentro de la iglesia, teníamos que regresar nuevamente. Pero a pesar de eso venimos recargados. Estuvimos con la iglesia en Venezuela. De verdad que da mucho gusto que a pesar de los problemas, a pesar de tantas cosas que hay, la iglesia sigue creciendo. La iglesia sigue con el propósito firme de llevar el evangelio, de llevar esperanza en medio de tanta desesperanza. Entonces da mucho gusto de que la iglesia, a pesar de todo esto, sigue cumpliendo esta misión. Así que os animo a orar por Venezuela también, por los países en general, que tantos problemas, que los que están en guerra, que están sufriendo tantos problemas, pero también orar por la iglesia en aquellos lugares, ¿no? Que puedan ser luz en medio de las tinieblas. Eso es la oración, pedirle. Así que os animo, la iglesia en Venezuela, pero en todas partes del mundo, para que podamos, en medio de las circunstancias, poder proclamar a nuestro Señor y Salvador. Queríamos quedarnos así, pero venimos recargados y con ganas también de seguir dando al Señor y seguir predicando las buenas nuevas aquí en esta ciudad, aquí en este país que sabemos que tanto lo necesita. Hemos llegado a la séptima de las bienaventuranzas. Os recuerdo que estamos estudiando acerca del Sermón del Monte, específicamente de las bienaventuranzas. Hemos llegado a la número 7. Y el número 7 entre los hebreos es el número de la perfección. Dijo Charles Spurgeon que es probable que el Señor colocó al pacificador como séptimo en la lista porque es lo que más se aproxima al hombre perfecto en Cristo Jesús. Esto puede ser cierto, pero lo que nos representa o lo que nos presenta esta bienaventuranza es un verdadero reto. Y es todo un reto porque todo parte de que Dios, nuestro Señor, es el supremo pacificador. Y sus hijos, usted y yo, principalmente como creyentes, seguimos su ejemplo. Y esta idea de que Dios es el supremo pacificador no es algo que yo lo diga, es algo que podemos ver en las Sagradas Escrituras. Primero, en el Antiguo Testamento, en los profetas, Dios se nos presenta como el príncipe de paz. En ese pasaje maravilloso de Isaías capítulo 9, versículo 6, cuando dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. También en el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo en sus cartas nos dice que Dios es conocido como el Dios de paz. Y en los evangelios se nos dice que su venida al mundo, su encarnación, significa paz a los hombres de buena voluntad. Pero además de esto, la Sagrada Escritura nos dice, y es algo en lo que me gustaría enfatizar, es que
Tal como leímos hoy en el pasaje del Nuevo Testamento, Dios mismo, en la persona de Jesús, se nos presenta como nuestra paz. Pues, como leímos, Él mismo vino para lograr la paz entre Dios y los hombres. Y nosotros, como sus hijos, se nos manda a llevar adelante también esa misión en el mundo. Y este mandato es a lo que, desde la perspectiva bíblica, es lo que es un pacificador, que trata de trabajar activamente para generar paz y reconciliación donde hay odio y enemistad. Por esto les decía hace un momento que es todo un reto ser esto de pacificador. Estoy pensando justamente ahora en algunos personajes políticos que hacen justamente lo contrario y pretenden autoproclamarse como pacificadores, creando a lo que yo llamo una paz ficticia. Esto lo hacen a través del amedrentamiento y la persecución de aquellos que se le levantan en su contra. Estos definitivamente, por muy cristianos que se hagan llamar, no están llevando la misión verdadera. Solamente pedir y orar, y no quiero seguir profundizando en esto, que Dios tenga misericordia de ellos y que puedan también arrepentirse. Es que ya lo decía Martín Lutero acerca de los pacificadores. Se trata de una gran virtud, pero muy escasa en el mundo, en especial entre los falsos santos. Es a ese tipo de paz ficticia que decía, esa que pretende imponer el hombre, es a la que nos llama el Señor en la que trabajemos. Pero para responder esta pregunta, me gustaría que nos quedemos con el concepto de pacificador, que lo acabo de decir hace un momento. Trabaja activamente para generar paz y reconciliación donde hay odio y enemistad. Y para entender mejor este rol, me gustaría que consideremos nuevamente la bienaventuranza de hoy y que consideremos algunas cuestiones de significado en las palabras en el versículo que acabamos de leer. Primero tenemos la palabra paz, que en griego la palabra es eirene y en hebreo shalom. Y para el hebreo, paz nunca quiere decir exclusivamente la ausencia de guerra. Siempre quiere decir todo lo que atribuye al bienestar supremo del hombre. Esto es importante aclararlo, porque el concepto que el mundo tiene de paz es esencialmente ausencia de conflicto. Es decir, cuando no hay guerra, cuando no hay conflicto alguno, hay paz. Pero si este concepto fuese verdadero, el mejor ejemplo de perfecta paz sería el cementerio. Ahí no hay ningún tipo de problema en lo absoluto. Lo tenemos justamente aquí al ladito. Concepto de paz, aquí está. Se acabó. Pero la paz que nos invita al Señor en que trabajemos es en la armonía y la tranquilidad en el corazón.
Primero para con Dios, sabiendo que todo va a estar bien, porque el Señor, nuestro Dios, está al control. Pero también tener esa armonía con nuestros semejantes. Entonces, es bidireccional un poco. Con el Señor, sabiendo que tenemos problemas, tenemos aflicción. Yo el primero. No sé si alguno de ustedes tiene, ¿no? Si no, le puedo prestar, ¿no? Sí, te lo puedo prestar aquí tranquilamente. Pero sabemos y tenemos paz. No porque no tengamos problemas, sino porque lo tenemos, pero Dios está al control. Y también, como cristianos, como creyentes, debemos procurar la armonía también con nuestros semejantes. Segundo, debemos fijarnos con cuidado en qué nos dice esta bienaventuranza. Para ello, me gustaría leer otra versión de este mismo pasaje en la versión de traducción en lenguaje actual, que realmente últimamente la he leído y os animo a que lo puedan revisar también. Esta versión dice así: Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿A quién bendice Dios? A los que trabajan por la paz. Y estos son los que serán llamados hijos de Dios. Entonces podemos decir que si queremos recibir la bendición del Señor y poner en práctica esta bienaventuranza, ¿qué debemos hacer entonces? Trabajar por la paz. Pero no necesariamente, y quiero ser bien enfático con esto, los que aman la paz van a recibir la bendición del Señor. Déjeme explicarle esto. Si una persona solamente se queda en amar la paz y lo hace de una manera equivocada, pensando, bueno, yo amo la paz, entonces, ¿qué va a conseguir? A futuro, crear problemas y no tendrá paz alguna. A ver, ¿de qué va esto? Déjeme explicarlo. Suponga que permitamos, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, se desarrolle una situación amenazadora y peligrosa. Y que nuestra defensa sea no intervenir. ¿Por qué? Para mantener la paz. Aquí es donde mucha gente piensa que eso es amar la paz, eso es ser pacificador. No entro en ningún conflicto, así que yo dejo que el conflicto continúe. Pero la realidad es que lo que está haciendo es amontonar problemas a futuro. Es como lo que yo llamo una especie de cheque postdatado. Ya los cheques hoy día ya van cada vez más en desuso, pero yo creo que los que estamos aquí ya sabemos lo que estoy hablando de cheque postdatado. Yo hago un cheque con fecha futura y tú no lo puedes cobrar hasta que se haga efectiva la fecha que está allí. Ya hoy día estamos en las épocas del Bizum y todas estas historias, ya cada vez se nos va olvidando, pero hubo un momento, no hace muchos años atrás, donde esto era muy común. Entonces, firmamos este cheque de problemas con fecha futura, dándonos una tranquilidad inmediata, temporal. Nosotros, en el momento, sí. ¿Por qué? Porque nos rehusamos a afrontar la situación y tomar las medidas que demanda. Pero la paz que la Biblia llama bendita no viene de evadir las situaciones conflictivas, sino de afrontarlas, tratarlas y conquistarlas.
Esto es algo que me costó muchísimo entenderlo. Muchísimo. Y créanme que las consecuencias de no hacerlo de manera apropiada fueron realmente muy, muy, muy malas. Pero lo que esta bienaventuranza nos viene es que afrontemos con la sabiduría del Señor, no por nuestra propia fuerza, no por nuestro propio conocimiento. Abordemos de manera apropiada los conflictos que los tendremos. Y el Señor de seguro nos traerá la victoria y nos traerá la verdadera paz. Y de alguna u otra manera, mediando en este conflicto, es como nosotros estamos actuando como pacificadores. No evitando el problema, sino abordándolo y confrontándolo. Es decir, esta actitud de ser pacificador, en vez de ser una actitud pasiva, debe ser una actitud activa. Y eso es lo que nos llama la bienaventuranza el día de hoy. Pensamos que ser pacificador es callar y dejemos que todo vaya. No. De eso no se trata. De eso no se trata. Es de manera activa que podamos ser agentes de paz, que podamos ser la diferencia. Porque, a ver, si el cristiano, si usted y yo no lo hace y no cumple ese rol, ¿quién lo más lo va a hacer? ¿Queremos que venga otro y lo haga? No, somos nosotros. Y es lo que nos dice y nos invita a la bienaventuranza del día de hoy. Por eso que os decía, es un reto lo que se nos enseña, lo que se nos está enseñando en esta bienaventuranza el día de hoy. Por eso es que esta virtud es escasa, como decía Martín Lutero, en el mundo. No la hay. Es muy difícil conseguirla. Y somos nosotros los creyentes, usted y yo, que tenemos que tomar de manera activa esta actitud y que la podamos poner en práctica. ¿Dónde? En todos los aspectos de nuestra vida. Todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. En nuestra familia, por supuesto, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en todos y cada uno. Porque no sé solamente ser creyente y ser pacificador aquí, sino también fuera, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. No solamente dentro de estas cuatro paredes, sino fuera también. Y allí es que nosotros podemos seguir dando testimonio de ello y muchas personas podrán conocer al Señor a través de nuestra actitud activa, no pasiva. Es un reto. Os animo a poner en práctica este reto de ser pacificador, de acuerdo a la manera del Señor, y que podamos ser luz en medio de los conflictos. Pidamos al Señor en oración que asumamos este reto y que podamos ser instrumentos de Él y que obtengamos esa gran virtud de ser pacificadores, trabajando activamente para generar paz y reconciliación, donde exista odio y enemistad. A la manera del Señor, no a la manera del hombre. Enfrentando con sabiduría las situaciones conflictivas que se nos presenten. Reflejando siempre al Señor, siguiendo su ejemplo en todo lo que hagamos, para que así podamos dar gloria y honra a su santo nombre. Que el Señor nos ayude en este reto, en esta tarea. Amén.